tu favor y tu amor se han derramado sobre el mundo, oh Señor, en tu bondad, acuérdate, en tu bondad, acuérdate. Señor, queremos pedirte por las naciones de la tierra. Queremos pedirte que tengas misericordia de nosotros, que en tu favor, en tu bondad, escuches el clamor de tus hijos en esta noche, escuches el clamor de tus hijos alrededor del mundo entero, que tengas misericordia de las naciones, ten misericordia de nuestro país. Hermano, levante su voz y ahí donde usted está, empiece a clamar al Señor y a decirle: Señor, acuérdate que tú eres un Dios de pactos y que guardas los pactos desde la antigüedad, que nunca has fallado a tu palabra, Señor, y que nunca fallarás a tu palabra jamás. Señor, clamamos esta noche por las naciones de la tierra, que te acuerdes de ellas en misericordia, con tu favor, en el nombre de Jesús. Alguien diga amén. Acuérdate, oh Señor, cántalo conmigo, de las naciones de la tierra. Acuérdate que tu favor y tu amor se han derramado sobre el mundo, oh Señor, en tu bondad. Acuérdate, acuérdate, Señor, acuérdate, Señor, oh Señor, de las naciones de la tierra. Acuérdate que tu favor y tu amor se han derramado sobre el mundo, oh Señor, en tu bondad, en tu bondad. Acuérdate, en tu bondad, en tu bondad. Acuérdate, en tu bondad, Señor, en tu bondad. Acuérdate, dice una vez más, en tu bondad. Acuérdate. Por este día, qué hermoso día que habla tu pastora y profeta Liliana Arisa Salamanca, Iglesia Jesucristo del Ancla, reclamando al Señor que se acuerde de nosotros, de su pueblo, su remanente. Siempre el Señor, cuando se levanta un clamor, es porque hay un pueblo que dice: acuérdate de tus promesas. Señor, acuérdate porque tú eres el que sostiene, tu fidelidad está sostenida bajo tu pacto. Y nosotros tenemos una bendición, y es que el que nos llamó y nos sostiene bajo el pacto que está sostenido en las nubes, el arco del cielo que Él selló por medio de nuestro Señor Jesucristo a nuestro corazón. Pero ese arco del pacto que Él pone sobre nosotros es para recordarnos que su palabra es fiel. El Señor es fiel, y cuando nosotros le amamos, le buscamos, y el pueblo de Dios clama, sabemos que Él se acuerda de su remanente. Donde esté uno de su remanente, de uno de los que esté contado en la lista, para entrar a su tiempo,
Dios se acuerda. Amén. ¿Por qué? Porque tú has estado allí, no sabiendo cómo, no mirando cómo, simplemente que tú te has enamorado, o tú le buscas sin saber cómo, pero Él sí sabe que tu corazón le busca. Y tú te quieres dejar tocar por Él, quieres ser tocado por Él y quieres llegar a su presencia. Amén. Tengo un clamor por las naciones, por los hogares, por las familias, y a la vez conocemos que Dios levanta a uno, como levantó en el tiempo por un pacto, ungió un tiempo con el rey David. Y nos damos cuenta que fue para preparar y derribar gigantes y salvar familias, porque ese ejército que estaba temeroso y tembloroso necesitaba un llamado, un hombre ungido de Dios para que fuese salvo. Amén. Le damos la gloria al Señor, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios, para que este tiempo Él haga lo que Él dijo que iba a hacer con nosotros. Porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dice Jehová, el que tiene misericordia de ti. Isaías 54, 9, versículo 10. Estaba mirando Salmos y mirando que cada parte de la Biblia hay un pacto. Está escrito pacto, pacto. Cuando Dios te llama, cuando Dios te establece, eres parte de un pacto. Cuando tú recibes al Señor Jesús, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Es un pacto. Un pacto de Dios contigo. No lo va a sostener Él, pero tú viviendo los caminos del Señor, lo vas a mantener firme, esa palabra y esa promesa de Dios. Cuando tú pasas a ser parte de un reino inconmovible, eterno, que nunca tendrá fin, estás siendo parte de un reino soberano, universal, único, del sabio y constructor, arquitecto y constructor de esta obra. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, tú y yo somos llamados a ser parte de un remanente diferente, de una nación diferente, de un pueblo diferente. Amén. Hay pactos que el hombre reescribe con tinta, pero el pacto de Dios se escribe en el corazón. Ayer mientras caminaba, eso fue antier, mientras caminaba, el Señor escribió otra vez un pacto. Lo abrió, pero también hay pactos de cierre. O pacto diciéndote, estás en este. La puerta que yo abro es la puerta adecuada. Dice que el que abre la puerta y la cierra es el Señor. Y cuando tú tienes puertas abiertas del Señor, hay un tiempo que se abre y se cierra un tiempo. Y entonces hay pactos de Dios que van para que tú asciendas al propósito, tú sigas al propósito, también sigas caminando al propósito. Y el propósito es la vida eterna, la salvación. Amén. Amén. Mientras caminaba el Señor me habló y me mostró la vista una confirmación de su palabra. El pacto está sostenido por Él mismo. Que no depende de mi fuerza, ni de tu fuerza, hermano, ni de mi capacidad, ni de tu capacidad, sino de su fidelidad con S mayúscula, su fidelidad eterna. Dios me recordó que aquello que habló sobre mi vida y mi casa permanece firme, está en pie, porque es una palabra inmutable que no cambia. Su palabra no cambia, se mantiene firme. Porque Él es fiel con los que llama y escoge. Su fidelidad sostiene lo que prometió, su amor cubre lo que aún no entiendo. Están mirando. Su fidelidad, la de Él, sostiene su promesa. Lo que me prometió, lo que te prometió. Su amor cubre lo que aún no entiendo, lo que aún no entiendas. Pero caminamos por fe y no por vista. Y su paz guarda lo que pertenece a su propósito. Amén. Su paz. Y aunque los montes se muevan y los collados tiemblen, su misericordia no se apartará. El Señor dijo que haría de mí y de mi casa algo que para su gloria, de ti y de tu casa cuando le recibes, para algo para su gloria. Estamos aquí porque somos para Él, somos de Él, para Él. El propósito es que somos para la alabanza suya, para adorarle, para amarle, hablar y confesar y hablar de Él en todas las naciones que Él, Cristo, vive, que Él reina a la diestra del Padre y que Él cumplió su misión, que nuestro Padre amado nos envió y nos mostró su gloria, que es el Espíritu Santo. Amén. El Señor dijo que haría de mí y de mi casa algo que para su gloria. Y eso he puesto mi confianza. El pacto de su paz, con S mayúscula, su paz es inquebrantable, porque fue sellado con su palabra y sostenido por su fidelidad. Por eso su fidelidad es grande. Hoy me levanto en obediencia sabiendo que lo que Dios comenzó, Él mismo lo perfecciona. Mi parte es creer, obedecer y permanecer. La suya es cumplir y sostener lo que prometió.
El pacto, hermano, está vivo porque el Dios que lo estableció no cambia. Jehová es fiel y su misericordia no tiene fin. Amén. Damos gracias al Señor por esta palabra. Hay una palabra que el Señor me regaló y yo quiero hablarte de ella. ¿Sabes? Cuando Dios trajo a nuestro Señor Jesucristo, renovó el pacto. Estamos bajo un pacto renovado. Un pacto ya no bajo cobertura de hombres, diseñado por hombres, sino un pacto bajo la cobertura según el orden de Melquisedec. Jesucristo es el sumo gran sacerdote nuestro y a Él es que nosotros tenemos que buscar para nuestra intercesión con nuestro Padre. Cuando buscamos al Hijo, estamos buscando al Padre. Pero cuando buscamos al Hijo, Él nos llena y nos sella con el Espíritu Santo de Dios. Y el Señor comienza a mostrarnos nuestro camino, comienza a moldearnos, comienza a hacer una obra de amor en nosotros. Amén. Y nos damos cuenta que cuando baja esa presencia y la casa se llena de su gloria, entonces la paz de Dios entra. Comenzamos a caminar erguidos y el Jehová de los ejércitos, el Rey de la gloria, amén, Jehová Gibor, Jehová Sabaoth, entra a nuestro hogar y comienza a hacer de nuestra era una limpieza hermosa para ver su gloria. Comienza a hacer de nosotros un templo que a Él le agrada. Y entonces deposita su confianza, que es el Espíritu Santo en nosotros. Y entonces allí comienza una relación de los aromas, de los jardines, de los aromas, del huerto de los aromas. Comienza una relación y una comunión verdadera con el Señor. Comenzamos a conocerlo verdaderamente. Amén. Amén. Santo. Amén. Amén. Aquí me salió el Salmo 8, pero en el capítulo 21, cuando entra el Señor a la entrada triunfal en Jerusalén. Y sabes que el Señor dice lo siguiente: si nunca oíste de la boca de los niños y que los que maman perfeccionaste la alabanza. Dios necesita personas con corazón de niño. El Señor busca personas que le amen en espíritu y verdad. Y el acordarnos del Señor, estar en su presencia, es cuando nosotros buscamos verdaderamente que Él nos lleve por los caminos de su perfección. Amén. Porque para Él es la gloria. Amén. Demos la gloria al Señor. Amén. Demos la gloria al Señor. Amén. Entonces vamos aquí. Un momentico. Damos la gloria al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gracias, Señor. Estamos acá y démosle la gloria al Señor. Y ese espacio es porque la lluvia del Señor desciende y vamos mirando que las cosas con Dios no es como el hombre espera. ¿Sabes? Me acuerdo que en cada parte de la Biblia dice David, el rey David habla de todas las cosas que pasan alrededor. Y todo lo que pasa alrededor del pueblo de Dios, como es luz, la oscuridad va a tratar de apagarla. Y muchas personas van a creer que tienen la luz, pero los que persiguieron a Jesús eran los que pensaban que veían. Y tú y yo tenemos que mantenernos anclados en la luz de Cristo. Seguir solo a Jesús, escuchando su voz, su palabra. Y vamos mirando que la obra de su amor perdura para siempre. Amén. Y entonces dice aquí una palabra: una cosa le he mandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de su rostro, la hermosura de Jehová, y para inquirir en su santo templo. Salmo 27, versículo 5. ¿Sabes? Hay circunstancias donde las personas tienen que aprender a buscar al Señor. Y el Señor me va mostrando hoy, me dijo, estaba en el balcón orando y estaba sentada allí. Y el Señor me dice, y la puerta se abrió. Yo quedé, la puerta se abrió. Y cerré bocas de leones. Entonces, como esa es la palabra que me dio hoy, pues esa es la palabra que tengo escrita en la parte posterior. Pero miramos que nosotros pensamos que hay puertas que se abren, puertas que no te dejaban salir a propósito, puertas que estaban tratando de detener el propósito de Dios, puertas cerradas por manos de hombre, amén, puertas que habían hecho como hornos, que te querían mantener en hornos de fuego para que lo que Dios había puesto en ti no se viera donde Dios te colocó. Si estamos hablando nos posicionamos en el libro porque las palabras son que tú y yo somos lámparas encendidas y somos vasijas
en las manos del Señor encendidas, pero también somos un cuerno que proclamamos su palabra. Amén. La palabra del Señor. Amén. Y vamos mirando que en el capítulo de Daniel, no quiero quedarme solo en el capítulo de Daniel, porque la palabra va guiada, pero no es esa. Pero está dentro de lo que Dios me ha dado. Amén, gloria al Padre. Esa es, sí, Señor. Amén. Entonces dice que hay una parte que tu ministerio va a ser probado. Fueron probados los amigos de Daniel y todos aquellos que el rey usó, porque en su soberbia el mundo es que yo quiero que sean como yo quiero, que se inclinen a mí. Yo quiero que todo el mundo se incline a mí. Y te cuento que el orgullo y la soberbia siempre serán derribados. Yo quiero que esos siervos de Dios que se ven tan perfectos, que aunque pasan, estén en esclavitud, ellos se rejuvenecen más, ellos se ven mejor, comen diferente a nosotros y hablan diferente a nosotros, pero queremos que hablen como nosotros. Entonces van a buscar una forma de hacerte caer. Eso hicieron primero, que pasaron el proceso los amigos de Daniel y fueron lanzados al horno de fuego, pero de ahí los sacó el Señor. Y cayeron, hermanos. Todo el que te hace algo, te prepara un horno, una trampa, hace hoyo, danza red, te envía flecha, cualquier cosa asignada para que el propósito y la majestad de Dios no se refleje en ti, caerán ellos mismos allí. Eso lo dice el Salmo 91. Amén. Y entonces, ¿cómo nos honra Dios cuando tú te mantienes firme en tu fe? Pues Dios te honra delante de todos. Acuérdate lo que pasó con Amán, que también puso trampa para Mardoqueo sin darse cuenta que Dios ya había tomado la posición del reino. No hay un reino donde no esté la mano de Dios. Hermano, no hay un reino que no tenga Dios los pies puestos sobre el estrado de sus pies, esté puesto sobre ese reino. Pero a Dios le gusta mostrar su gloria en guerreros que se sostienen y confirman y dicen que su boca, yo sé en quién he creído y en quién he confiado. Esos tres amigos de Daniel, los que se quemaron fueron los que prendieron. Antes se quemaron, pero Dios mostró su gloria. Pero hay personas, hermanas, que serán como estos principados que se mueven primeramente por personas, son endemoniadas, y principados usará personas con niveles para tratar de que esos hijos de Dios, que el propósito de Dios se cumpla, pero que van a tratar. Pero Dios te va a liberar. Pero lo va a hacer de tal forma que lo va a erradicar, como dice el Salmo 37, de tu territorio. Por eso tienes que glorificar a Dios. Tú no puedes glorificar las circunstancias. Un segundo. Amén. Tú no puedes glorificar las circunstancias. Tú no puedes glorificar aquello glorificar aquella circunstancia, porque estos hombres, como los amigos de Daniel, en el capítulo 3, amén, la gente va tratando, hermano, de derribar, pero mira lo que va saliendo. Cada vez que viene un decreto de muerte o de acechanza, de maquinación, de perversión, los amigos de Daniel, Dios le dio un decreto por el mismo rey, que fuera, porque serán testigos del mismo, de cómo Dios se glorifica, amén, en nuestras vidas. Y lo único que puede hacer aquellos que con sevicia y alevosía y circunstancias tratan mal contra el pueblo de Dios, contra la iglesia del reino, y si nosotros somos más poderosos, somos más que ustedes, somos mayores. Acuérdate todo lo que Dios ha hecho con reinos grandes y poderosos. Los ha hecho como nada, no existe. Y el único que existe cabe es la nación de Israel y el pueblo de Dios. Amén. Dice, entonces, cuando miramos que los hermanos, que los amigos de Daniel, hermanos en fe, salen de la prueba, amén, de la prueba de fuego, ellos salen con un decreto, pero un decreto que nosotros tenemos que defenderlo, la misma circunstancia, lo mismo que hacen en esas mismas cosas, carajo, eso es tu paz. Y yo estoy solamente hablando de personas, si no te estoy de acuerdo de que nosotros estamos en batallas espirituales. Y hay cosas, hay personas que se van a dejar usar. Cualquier circunstancia que el enemigo vaya a usar para detener tu ministerio, no podrá hacerlo, porque Dios está con nosotros. Amén. Entonces dice, capítulo de Daniel 3, versículo 29. Vamos acá para luego ir al 6. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios con D minúscula que pueda librar como este.
Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Mira lo que pasó, donde Dios, ¿qué le dijo Jeremías en 29:11? Van para allá, pórtense bien, multiplíquense. Era que la mano de Dios no los iba a abandonar, sino que estaba en una preparación de multiplicación para un retorno. Rakataba Isha, Rakataba. Y que quería que cuando ese retorno viniese, ellos ansiaran volver a casa. Como hoy el Señor también ansía que tú vuelvas a casa por medio de Cristo Jesús. Amén. Entonces un decreto que se había armado y gestado porque había una envidia, porque no podían posicionarse, querían el puesto, lugares de honor, pero tú no sabes que ubica posiciones Dios, aún a los que están en un gobierno que no se portan bien. Amén. Si te das cuenta, Nabucodonosor no era que lo salvó y que lo quería. No, Nabucodonosor era sanguinario, si era más sanguinario como Siria. Imagínate, si Jonás no quiso ir a Siria a convertirse, que Dios tuvo que vomitarla, allá cumplir el propósito, porque el profeta o el que Dios llama, si vuelve para allá, Dios lo lleva para allá, usará cualquier circunstancia, pero se cumple el propósito. Así era terrible, pero más temible era Babilonia, Nabucodonosor. Y dijo el Señor, Nabucodonosor, siervo mío, no hay nada en la tierra que no sea un parte del ejército de Dios. Vientos, huracanes, no hay personas, todo lo que se mueve, toda la creación le pertenece al que hizo los cielos y la tierra. Por eso ellos en su fe dijeron, no doblamos rodillas ante tus Baales. Porque todo aquello que va a tratar de hacerte, hermano, es el corazón que tiene y manifiesta ahí. Amén. Amén. Dios rescata del fuego. Amén. Y habló, bendito sea Dios. Entonces Dios se glorificó ante aquellas acechanzas. Y eso es lo que tiene que hacer la iglesia de este tiempo. Amén. Y también miramos en el nombre de Jesús que ese fue un decreto que salió. O sea que cada vez que tú pasas el horno de fuego, tú pasas la prueba, hay un decreto de Dios de salvación, pero también Dios te salta delante de tus angustiadores, te sienta en una mesa servida, rebosante. Y no para decir, es que yo pasé la prueba, yo fui, no, es que Dios te ayudó, caminó contigo en ese valle y te sacó, porque tú pusiste su confianza, no te doblegaste. Permaneciste firme en tu fe, en su palabra. La que tienes que sostener tú es la palabra que Él te dio, porque esa vale más que el oro y que la plata. Amén. Amén. Y vamos mirando entonces que cómo mete el Señor ahí a sus siervos. Ezequiel, Daniel y sus amigos, Esdras, todas sus personas que vienen de retorno, Dios se llevó la semilla de la realeza para allá, para retornarla, la cuidó. Hay circunstancias, situaciones que tú dices, pero ¿por qué te está cuidando? Y aunque estés allí, aunque tú sientas que te está cuidando, no te va a dejar quemar, ni te va a dejar pasar el agua, ni te va a ahogar. Dios te salva. Así como sacó ese decreto. Igualmente, entonces, Daniel estaba sirviendo, pero no había pasado el proceso del ataque espiritual. Amén. Amén. Entonces dice aquí que Daniel siempre habló de sus compañeros. Y si te das en el capítulo 2 y en el capítulo, Daniel habla de que eran sus compañeros, que oraba con sus compañeros. Tú y yo necesitamos gente de confianza, gente prudente, gente que sepa manejar esto y esto. Gente confiable para Dios. Dios siempre te va a poner gente como las 7 siervas que le puso el Señor a Esther en el reino. También estamos hablando de este reino. Amén. Entonces, miramos que también entra Daniel y comienza, y se le ocurre el enemigo a hacer un ataque. Y comienza Darío también entonces a se le ocurre en el reinado de Darío hacer algo para que todo el mundo se le doble rodillas. El enemigo siempre va a crear algo para que tú doble rodillas. Siempre te va a poner un ídolo delante para que tú le doble rodillas. Sea que sea el ídolo de idolatría, es imágenes, esposo, esposa, hijos, familia, avaricia, vanidades, soberbias. Esos son dioses. Amén. Hay que preguntarnos que el Señor erradique en nuestra tierra eso que quiera quitar a nuestro lugar.
no va a ser, el enemigo va a tratar de hacer que doblegues. Pondrá circunstancias para que tu fe se doblegue. Pero Dios es el que abre la puerta y calla boca de leones. Amén. Y vamos mirando aquí entonces que comienza a gestarse, hermano, y no se une uno, sino que se reúne todo el reino. Se reunió, se confabuló todo un gobierno. Amén. ¿Por qué? Porque habían constituido a Daniel sobre todos ellos. Dice que sobre 3 gobernadores, los cuales Daniel era uno, a quienes estos zápatas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero dice aquí que había 3, pero había uno, pero Daniel mismo era superior a estos zápatas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerle sobre todo el reino. El enemigo sabe que Dios va a hacer algo contigo. El enemigo sabe que tú estás caminando, que estás dando pasos de fe. Y cuando Dios te va a posicionar, se levanta cualquier tormenta, pero tu fe en Señor la derriba y la lanza a los abismos en el nombre de Jesús. El Señor calla vientos y aquieta tormentas. Nada más dice, cállense o quítense o lánzalos en el nombre de Jesús. Quítate montaña en el nombre de Jesús de Nazaret. Él lo hace. Amén. Porque toda la tierra obedece un nombre, toda la creación obedece un nombre, a Jesucristo. Es la autoridad que le dio Dios potestad, su Padre nuestro. Le dio la autoridad, la potestad, y puso todas las cosas a los estrados de sus pies y nos dio la autoridad a nosotros, como pueblo suyo. Amén. Amén. Pero eso no, ellos pensaron, pero entonces, ¿qué pasó entonces? No contentos con su cargo, su puesto, lo que estaban haciendo, querían derribar a aquella persona que estaba bendiciendo una nación. Y hay una persona que puede estar bendiciendo una nación, puede estar esa persona oculta y esa nación está siendo bendecida por lo que Dios tiene guardado ahí. Por una persona que está en oculto. Por una persona que Dios tiene un propósito. Dios bendice una nación porque tiene un propósito ahí, es bendito. Entonces la nación se beneficia. Pero hay personas que aunque tengan cargos, aunque tengan una buena vida, se les mete el diablo. Y Dios necesita a alguien que tenga una vanidad. Por eso es necesario leer Eclesiastés y Romanos, en el capítulo 8, claro. Todo es vanidad si no está guiado por la palabra de Dios y no seguimos al Señor verdaderamente. Si creemos que Dios trabaja para nosotros, cuando tú y yo estamos a un servicio de salvación de almas, no es otra tarea. Y la de Daniel aquí, dos amigos eran la salvación, preservar esa salvación. Es lo mismo que nos enseñó Jesús a nosotros, nuestro amado de las naciones. Amén. Entonces dijeron y que se unieron, se confabularon, porque tenía gracia y favor de Dios. ¿Qué pasó con José? Cuando Dios pone la gracia y el favor de uno, le va a pasar a los hombres que pasó en los hebreos. Su gracia y su favor fastidia, o sea, la oscuridad que hay en ellos hacen que te aborrezcan. Pregúntate si tú estás aborreciendo a un hijo de Dios que está actuando bien. Pero también aquello, no importa, David jamás llegó a aborrecer, aunque estaba oscuro, a Saúl. Y Daniel no aborreció a ninguna de estas personas porque Dios lo había puesto ahí. Simplemente ejercía su misión, lo que Dios le había enviado. Amén. Pero hacer las cosas con excelencia despierta la envidia. Dice un proverbio que no me acuerdo, que la envidia, hermano, es cosa terrible. Amén. Amén. Porque de pronto la excelencia que él hacía ahí, ellos conocían el territorio, eran de allí, pero Dios había puesto uno ahí, en esa mesa. Esa mesa era de Dios. Ese reino estaba ahí para darle de comer al pueblo de Dios que estaba preparando para el retorno. Le estaba preparando para que volvieran a anhelar su presencia, buscarle. Amén, extrañaran su tierra, como tú debemos extrañar nuestra tierra de bendición, la tierra de Canaán. La tierra nuestra es una heredad eterna. Amén. Tu paz en medio de los conflictos, tu paz, sabiendo que era un hombre que había sido traído, sabiendo que no estaba en su tierra, pero ¿cómo puede ser un hombre tan agradable? ¿Cómo puede esa persona estar tranquilo siendo es realmente un esclavo? Porque cuando tú te dedicas a una relación con Dios, Él te da paz.
Amén. Daniel bendecía el lugar que estaba. Estaba bendiciendo Daniel esa nación, porque Dios la había escogido para detener a su pueblo ahí. Cuando Dios pone a un ungido de él, cuando Dios llama a alguien en un lugar, aunque tú lo veas pequeño, no te equivoques, porque es un gran pueblo, porque tiene un propósito de Dios. Amén. Entonces ellos se reunieron, hermanos, gobernadores, sátrapas, y comenzaron a urdir. Y se necesita una persona que escuche. Y pidamos al Señor que nosotros, cuando tengamos una boca, hermano, Dios a la murmuración es un mal que deja un pueblo adentro en un desierto. La maquinación y la maquinación contra un propósito de Dios mata en el desierto. Ellos iban en el desierto, pero murieron unos que aunque iban con ellos caminando la promesa, quedaron. Por eso es que la parte, no te equivoques con la parte segunda del segundo mandamiento, se trata de la murmuración. Cuando tú amas a alguien y tú no tramas contra alguien, estás cumpliendo el segundo mandamiento. Eso no es que te amo. Amor es cuidar el corazón. Cuando tú cuidas el corazón, amas a los demás. No aborreces. Y el aborrecer no quiere decir que te vas a estar perdonando lo que tú hagas, no, simplemente tú sigues en tu meta. Daniel no prestaba atención porque estaba haciendo el propósito, porque tenía un espíritu superior, quiere decir, veía todo, era un atalaya. Los hijos de Daniel custodiaban todo Babilonia, veían todo lo que pasaba, y antes de lo que Zapata prepararan, ya Daniel, Dios está en la ciudad que ya Dios le había hablado. Como le dijo a su valiente, Josué, no temas ni desmayes, oye, esfuérzate valiente porque allá les tengo unos negocios. Por eso dice, yo he venido aquí a conquistar la tierra que Dios me dio. Tú y yo aquí venimos a conquistar una tierra. Primeramente era nuestro corazón. No podían encontrar ellos cosas contra los hijos de Dios. Inventaron, maquinaron, se reunían y maquinaban contra el propósito de Dios. Oye, Israel, oye, escucha, que cuando tú estás peleando contra un propósito de Dios, estás peleando contra el comandante en jefe, general y soberano y único sabio Dios, contra su plan. No contra el que tú ves ahí. Así como el diablo te ha tomado a ti y el Espíritu Santo y tienes un cuervo dentro de ti, el animal que haya depositado Satanás, y Jehová le reprenda, el pueblo de Dios tiene el Espíritu Santo conmigo. Amén. Entonces te das dando cuenta que él no hizo nada, simplemente que pensó el rey hacer algo, ponerlo sobre todo el reino. Y si Dios pensó hacer algo contigo y conmigo, hermano, lo va a hacer. Amén, se va a cumplir. Inmediatamente que el enemigo comienza, ve que tú estás haciendo la obra bien, que tú estás haciendo, comienzan allá, y que tú no eres como ellos, eres diferente que ellos. Mira lo que se mueve aquí, la iniquidad, la maldad, la perversidad, la murmuración, los planes maquiavélicos. Se le mete que tienen que destruir al pueblo de Dios. Yo ni no estaba haciendo nada. Y ahí te dice, pero yo no hice nada, pues agárrate. No la rodilla, porque es que no te crean que Dios tiene un propósito contigo. Cuando algo te está pasando, hay una preparación, y se está preparando un horno, o se está preparando un foso, es porque Dios ha pensado hacer algo contigo. Amén. Amén. Entonces damos cuenta que el rey no sabía. Pero sabe una cosa, Dios no puede ser burlado ni engañado. Aunque tú engañes y tú hagas leyes y tú hagas cosas en contra del propósito de Dios, eso está escrito en el cielo. Y todo es Dios para dar un ejemplo a naciones, a hogares, a familias, a todos aquellos que maquinan contra el pueblo de Dios, que lo sabe todo. Amén. Entonces Daniel supo que había sido firmado un edicto y Daniel no fue a pelear porque hicieron eso. Daniel dijo, cuando tú conoces al Señor, tú sabes que lo único que puedes tú hacer es clamar. Clamar al Señor contra los edictos, clamar al Señor con los pensamientos de las naciones. Tú que sabes si puedes estar pensando poner a Colombia y rifarse, o tu nación. La mentalidad del malvado es esa. Podemos orar por las naciones, por las familias. Podemos orar por Israel, bendecirla y la paz dentro de él, como dice el Salmo 122. Bendigamos a Israel. No miremos que Dios
está lleno de promesas y tú y yo estamos podido por esas promesas. Solo que nosotros somos un pueblo que es escogido por Dios, por Jesucristo, y gloria a Dios que estamos ahí. Pero la bendición nuestra es de Abraham. Amén. Pero tú y yo tenemos que, ¿cómo tenemos esa relación con Dios? ¿Por qué? ¿Por qué era diferente? Pues una relación. Daniel leía los rollos. Era el que estaba avistado para cuando se cumplieran los 70 años. O sea, que él iba a perecer porque tenía un propósito, y era avisar el retorno del pueblo de Dios a su casa. Amén. Amén. Entonces vamos mirando que hay muchas veces que el rey firmó, no sabía, y cuando vino a ver, trató, pero no pudo salvarlo porque había firmado un edicto. Pero aunque el hombre firme edictos aquí, nosotros estamos bajo un edicto universal. Y Dios nos despoja toda circunstancia que venga con condenación para ti o contra ti, contra mí, contra mi casa, contra esta iglesia, Jesucristo el Ángel en este caso, contra tu iglesia. El Señor callará boca de león, abrirá puerta y callará boca de leones. Amén. Entonces vamos mirando que el Dios tuyo, a quien tú sirves continuamente, Él te libre. Y si tú sirves al Señor continuamente, y si tu pensamiento es Él, y si tú meditas el libro, y si tú eres fiel a Dios y leal al reino al que sirves, Dios no te va a dejar avergonzado. Nunca, nunca. Solo que tu fe es probada. ¿Amén? Entonces nosotros vamos mirando que Él le dice eso. Y el rey no pudo dormir porque sabía que había sido una trampa. Hay cosas que Dios sabe que tienen a Dios como el rey que no podía dormir cuando había una trampa contra Mardoqueo. Y mira, que había esa trampa para contra Mardoqueo, Rakataba Isha. Y Dios no le dio sueño al rey y dijo, tráigame las memorias. Y apareció las memorias de la honestidad y la lealtad al rey de Mardoqueo. Mardoqueo no se convirtió a ser rey, pero era un hombre leal, porque sabe que él no miraba a la gente, él miraba que si estaba allí era un propósito de Dios, y él bendecía. Como dije a una persona, bendice el lugar en que estés. Para salir tú de esto, tienes que bendecir el lugar en que estés. Tienes que ser agradecido. Daniel lo eres, sus amigos. Amén. Y vamos dando cuenta, hermanos, que ellos comienzan y le preparan esos zápatas, gobernadores, capitanes, príncipes. O sea, mira todo lo que se montó contra un hombre. ¿Por qué? Porque a Dios había puesto algo diferente, su luz era diferente. Y sabía que si no podían que ellos no podían competir con Daniel, pero sí querían quitarlo del camino. Pero aquí nadie puede quitar del camino el propósito de Dios. Amén. Gracias, Padre, porque es tu palabra. Yo pensé pero que seas tu Señor hablando. Amén. Pero la gloria y la honra, Señor. Amén. Entonces ahí retó a Daniel, que el Dios tuyo, al que tú sirves continuamente. Daniel no ocultaba su servicio al reino de los cielos. Daniel no dijo, no, que yo voy aquí un ratico, voy aquí otro ratico, voy aquí allá, voy a esta iglesia acá, voy hasta acá. O simplemente voy a la iglesia, pero estoy con un pie en la iglesia y con otra como las 5 vírgenes desapercibidas en el mundo. Daniel era reconocido por su fidelidad, porque el mismo rey le dijo, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Reto a Dios. Mi Dios, hermano, se llama Jehová de los ejércitos, que le gustan las peleas. Porque se habla de espadas, de lanzas, de jabalás. Entonces vamos mirando que acaban de retar a Dios. Se lo dijeron a Daniel, pero él escuchó Dios. Entonces, el rey no durmió pensando en ese hombre honesto, que sabía que estaba padeciendo una injusticia, y Dios aborrece la injusticia. Y dice que acercándose el foso, voy por el 20, capítulo 6 de Daniel, versículo 20. Y acercándose al foso, llamó entonces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo, mira, reconocido en toda la nación como siervo de Dios,
Él no le importó si estaba en Babilonia, si había gente de rango, si había gente así, si había principado. Él se declaró siervo de Dios viviente. ¿Y cómo lo dijo? Porque conforme hablaba el rey, así hablaba Daniel de su Dios. Y dice, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves. Repetido. ¿Te ha podido librar de los ladrones? ¿De los leones? También de los ladrones. ¿De los leones? Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. El respeto. Tú y yo tenemos que respetar. Es respetuoso. Y eso nos llamó Jesús. No importa en el lugar que tú y yo estemos, aprendamos a ser respetuosos. Él decía, puede ser, Dios mi rey me va a salvar, te va a caer la espada y te va a pasar. No, estaba con una comisión allí, pero se había ganado el respeto del reino, de todo el reino, del rey y del reino, porque la gracia y el favor de Dios estaba con él, porque le había dado un espíritu diferente. Amén. Y nos damos cuenta entonces que Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios, con D mayúscula, envió su ángel, mira, el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada mal. Entonces hubo un decreto de justicia del cielo, que ante Dios Altísimo fue hallado inocente y delante del rey de Babilonia. Versículo 22. Entonces Dios se glorificó sobre esa circunstancia y se mostró que el Dios que servía a Daniel tenía el poder de salvarlo de leones, de cerrarle la boca. Amén. Y entonces ahí había una guerra espiritual de fuerzas malignas contra Dios. Y Dios necesita solo uno, hermanitos. Porque que Dios necesita uno para decirle a Dios que Daniel dijo, fue mi Dios. Entonces Daniel sacó pecho de su reino al que sirve, al que está como ministro en ese territorio. Y las mesas de esas mesas que estaban ahí, estaban sobre el mando de Dios Altísimo. Amén. Aunque tuviese esos reyes y esos reyes los puso Dios allí para gloria suya y sostener a su pueblo. Pero en el momento en que Dios determina, los quita. Porque el que prevalece es el propósito de Dios. Amén. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él porque había confiado en su Dios. ¿En quién confió? Cuando tú pones, dice el Señor, el Salmo 118:8, del 6 al 8, puedes leerlo también. Que el que pone, no ponga, dice el Señor, tu confianza en hombres ni en príncipes. ¿Quiénes estaban aquí contra él? Hombres y príncipes. Pero él dijo, porque había confiado en Dios. Cuando tú confías en Dios plenamente en su palabra y tú la sostienes y hablas de Dios, aunque el mundo trate de callarte, Dios le cierra la boca de aquellos que vienen a atacar tu alma, aquellos que vienen a avergonzar al Dios al que tú sirves. Dios no da vergüenza a nadie. Dios necesitó uno. Amén. Amén. Y dio orden el rey y fueron traídos todos esos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados al foso de los leones, sus hijos y su mujer, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. O sea, todo lo que tú quieras hacerle a algo, ten cuidado, se te devuelve. Pero te vuelve una dimensión tan terrible que cuando tú estás pensando, mira lo que es tan fuerte ese versículo, que cuando tú estás pensando hacer a un propósito y estás matando una familia de Dios, pues Dios cobra. Los enemigos de Dios, cuando esos espíritus salen de esos hombres, cuando ven aquí hicimos, ya está muerto él y sus casas, su familia, su descendencia, porque Dios cobra. Por eso nosotros tenemos que pedir, Señor, clamar misericordia y que se conviertan al Señor. Por eso no podemos maldecir, sino bendecir, Señor, porque este hombre estaba bendiciendo una nación con la sabiduría que Dios había puesto en él.
Por eso hay que bendecir a aquellas personas que son sabias, que Dios ha puesto algo. Aquellas personas que un día te puso Dios en el camino y te habló con sabiduría, y no te conviertas en su enemigo. Porque Dios sabe trabajar sus tiempos. Daniel en todo momento buscó a Dios. Sus amigos buscaron a Dios. No se fueron del amigo a criticar que me hicieron daño. Ay, que me hicieron esto, que están hablando. No, es que esa persona... Nunca, porque el segundo mandamiento lo rompemos. Porque el segundo mandamiento habla que se nos tragó la tierra. Y a los que no se tragó les dio lepra. Arracata, baisha, arracata. Por eso tenemos que bendecir. Y nos podemos confrontar con personas que están hablando. Si tú sabes cómo va y que Dios te está hablando, que tú, ¿por qué vas a confrontar? Daniel no confrontó. Daniel solamente retaron a Dios y él se sentó. La sentencia del hombre no puede acabar con la victoria de Dios ni el plan de Dios en tu vida. Amén. Entonces el rey Darío escribió. Entonces, ¿qué murió? Como cuando alguien planea algo con un plan de Dios, como la familia, como Coré. Solamente se salvaron los hijos porque pasaron los pies para el dijo, ¿quiénes pasan para que pasaron los hijos? Los demás al infierno derechito, hermano. No te metas en la vida de un hijo de Dios que está en un proceso. Ten cuidado. Porque te quedas en él. Esa persona pasa de su desierto a la bendición. Pero no seas de tropiezo en el proceso de algo. Y si, bueno, Dios te puso para ser parte de ese proceso, pídele misericordia, Señor. Yo pido misericordia por aquellas personas, hermano, porque es muy feo que sea en el corazón. Y nosotros tenemos que pedir misericordia para que conozcan a Dios que tú sirves. Yo estoy segura que Daniel, estos testimonios de aquí fueron testimonios que fue en Lucas 2, en Marcos 2, capítulo 2, llegaron un día a decirle a Israel, están a oscuras, porque ya el niño nació, ya el rey nació. No estaba en la cabaña, ni estaba en la fiesta de las cabañas. Estaba solo en su casa y había crecido en su casa. Cuando los reyes y los sabios que llegaron del Medio Oriente, dice que todo el reino de aquel sabía, de todo el Oriente, de Daniel. Creo que él fue un evangelista de la gloria del cielo aquí en la tierra. Yo lo creo. Amén. Entonces, viene otro decreto. Y Dios siempre te va a escudar para que no sea dañado. Cuando ya Dios ve que, ay, ¿por qué? Porque el propósito de Dios se cumple. Tenía un propósito tremendo, como lo tenía el apóstol Juan en el Apocalipsis, se revelaba. El libro de Daniel es una revelación y él tenía que dejarnos palabras y tenía que estar en un reino que Dios lo había posicionado. No vas a morir, hermano, vas a vivir para proclamar la gloria de Dios aquí en la tierra. Vas a ver esa expansión de Dios en tu vida, en tu familia, en tu casa. Porque Dios ha decretado hoy. Dice que el Señor lo encontró. Dios lo encontró. Dice, ante Dios, dice, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se acogió a la justicia divina y la terrenal, pero primero la ganó, la que necesitamos ganar primero, y es la del cielo, la del Padre nuestro Rey de reyes y Señor de señores. Amén. Y vamos mirando entonces que nace otro decreto. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdonará hasta el fin. ¿Qué dice todo Apocalipsis? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice Isaías? Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Él dice, le dijo todo, dio un testimonio. Todo Babilonia dio un testimonio del Dios viviente. Ay, Sharrakataba. Fue conocido aquí con Darío como el Dios viviente, el Dios vivo, que no es de imagen, ni de esto, ni de hombre. Es un Dios que hizo la creación. Fue tanta lo que hizo este hombre con su vida aquí, que dio testimonio del reino que servía, porque no se doblegó. Amén. Amén. Démosle la gloria al Señor, al Padre nuestro.
Amén. Daniel se habla del Señor como el Dios Altísimo. También Daniel comienza a habla de los tiempos de Dios. Daniel sabía porque tenía una relación con Dios. Oraba continuamente y tenía un cargo de importancia. Quiere decir que no estaba ahí escondido. Estaba todo el día trabajando. Pero también sabemos, hermanos, que lo que Dios llama, Dios lo sostiene. Ese es el pacto de Dios. Amén. Lo sostiene con su fidelidad. Amén. Versículo 27. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado del Ciro el persa. O sea, permaneció para el retorno. Y la iglesia del Señor debe permanecer firme. Haishara, porque Dios nos libra, porque Dios sacó su arco, quebró arcos de los fuertes y ciñó de poder a los débiles. Aquí está Sharakata. Cuando el Señor me puso ese arco ahí a mí, hermanos, fue hermoso. Tú vieras esto cómo iba naciendo. Yo lo vi con mi hija María José, cómo iba naciendo. Qué cosa tan hermosa. Dios pinta el cielo. Dios cuando nos creó, primero estuvo en su pensamiento. Por eso tú y yo, hermanos, debemos dar la gloria a Dios, porque Dios nos libró de eso. Cuando estaba allí en el balcón, el Señor me dio y abrió la puerta. Abrió la puerta. Cuando me senté y cerré bocas de Dios. Dios es más grande. Daniel no hizo nada. Esas mismas personas que hicieron y tendieron red, como dice el Salmo 25, su misma red, Dios sacó a Daniel de la red y a sus amigos de la red de obra de maldad, de pensamientos. Amén. Concreto, igual eso aceleró que Daniel fuera puesto sobre ellos. Al final, capítulo 6, dice que el Señor lo puso igualmente sobre todos ellos. Porque todos esos que estaban ahí cayeron en el foso. Entonces Dios no anda con huevos para quitar cualquier cosa del problema de tu vida. Tú tienes que creer. Levanta tu bandera, la fe, levanta esa palabra hoy. Ten nacida como dijo también David, el Dios viviente. Yo veré aquí en la tierra del Dios de los vivientes, en la tierra del Dios viviente. Dios es un Dios vivo, está a tu lado, Él te ve, el Espíritu Santo está a tu lado. El ángel de Jehová campa alrededor de los que temen y los defiende. Hay un pacto que hizo cuando te comenzaste a hablar, Señor, nos están encerrando en la cárcel, Señor, está pasando eso. Danos palabra, ellos no dijeron escóndenos, no. Danos palabra para hablar de nuevo de tu palabra y que tu mano esté con nosotros donde quiera vayamos. Y comenzó y se hizo, estremeció un terremoto. Así que pueden haber ejército en este momento. El terremoto fue un ejército para sacar a un Pablo, fue un ejército para libertar a un pueblo. Pero también hay torbellinos, hay tormentas, hay lluvias. El ejército de Dios no es como el hombre imagina. El ejército de Dios todo se rinde. Y Job nos habla que toda la creación y el universo tiene una ley y está basada en la ley de Dios. Por eso tú ves los gobiernos que cuando van a recibir el gobierno oran por la Biblia, hermano. El que la rompe con Dios. Amén. Mira lo que le pasó a Saúl. Entonces tú no tienes que mirar, sino Daniel no miró que el pueblo me ama, que no me ama. Daniel tenía una sola cosa y era a estar avistado para el tiempo de retorno. Y tú y la iglesia, y tú y yo estamos solamente con un decreto más grande que todo lo que está en la tierra. Y es el servicio para esperar que Cristo viene pronto. Amén. Y que la puerta se abre para que tú puedas predicar su palabra. Para que tú puedas hacer la misión que nos dejó Jesús. Jesús nos dejó aquí para hacer iglesia. La iglesia, si te das cuenta, es una iglesia diacrónica que se mueve, que ve. Que es una iglesia que está en movimiento, que ve lo que Dios quiere, le muestra y avanza. Amén. Y habla diferente. Amén. Así que no temas, iglesia. ¿Saben? Esta palabra, cuando el Señor me dio esa palabra en el balcón. Sí, Señor. Dios te saca del desierto a la conquista. Y esa es la palabra que el Señor realmente cuando escribí, cuando me senté, después de esto, porque esta palabra me la dio el Señor aquí, la profundizó en mi corazón, porque me la dio aquí al oído y la pude ver. Pero en este momento, el Señor, cuando estaba en el balcón,
yo estaba mirando el cielo y dije, ¿de dónde vendrá mi socorro? Porque es una palabra que todos los días tenemos que leer, Salmo 121. Porque tú y yo somos soldados, estamos en un ejército. Y cuando tú sabes que Dios tiene algo y hay más, como me dijo en Bogotá, 10.000 millas. Y cuando estaba en el avión y dice, me quedé asombrada, dice el capitán del avión, hemos llegado a las 10.000 millas. Y yo, era un sueño que había tenido ese mismo día. Hay momentos en que tú llegas donde Dios ya te necesita y tu espíritu sabe que Dios va a hacer algo. Y se llama una promoción. El enemigo, cuando se levantó la tormenta en tu vida y supo que había una promoción, él inmediatamente hace tormenta. Pero como Pablo en Hechos 27, era necesario llegar a Roma. Se montó la barca y comenzaron todo tipo de tormentas, viento y todo. Pero la barca llegó. Nadando no falta, pero llegó. Donde quiera pisaba, hacia la hora de Dios. Amén. Entonces, no es de quejarse, es darle la gracia al Señor, como lo dijo Daniel. Yo doy la gloria al Señor por esta palabra, porque nuestro Señor Jesús trajo eso: libertad, sanidad, liberación, redención, salvación. Trajo la restauración de la promesa de Abraham, como dice Lucas capítulo 19 en Saqueo. Dios necesita una persona que transforme su corazón. Como estoy hablando, que los amigos de Daniel dieron testimonio de que aunque haya persecución para la iglesia del Señor en el territorio donde Dios lo ponga, Dios tiene decretos de vida. Y ese primer decreto es creer en el nombre de Jesús. Amén. Yo te invito hoy, antes de darte una palabra, es para sellar. El que creas en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y toda tu casa. Amén. Amén. Sí. Entonces nos damos cuenta que cada decreto, cuando había el acoso, era expansión lo que había en Babilonia para el reino. Tanto Nehemías, Esdras, ¿con qué regresaron todos ellos? Con recursos. En el lugar donde Dios te ponga a prepararte, te tienen que traer recursos. Amén. ¿Cómo salió Israel? Israel salió con recursos. No salió empobrecido. Ellos trabajaron 430 años y ese trabajo se lo impuso gracia y favor y se lo entregaron al pueblo. No salieron pobres, pero sobre todo salieron ricos porque Dios iba por ellos. La riqueza mayor que la presencia de Dios nos acompaña, que Dios nos bendiga. Amén. Y cuando estaba ahí en el balcón para ese testimonio, el Señor me dio y se abrió la puerta y me dijo Mandela. Yo, Mandela, sí, mira el caso de Mandela. Y él pasó 27 años preso porque había una división y una nación derramada que lo único que esa nación había sido derramada en sangre. La tierra había sido derramada en sangre, había una separación étnica de negros y blancos. Y había un hombre que Dios tenía en un desierto, en una cárcel. Y hubo un tiempo en que Dios preparó algo, se enfermó el presidente y necesitaba un nuevo mandato. Y Dios preparó, amén, a un hombre, a un presidente, para que pudiera salir libre y un decreto y sacar a Mandela de la cárcel. Cuando me dijo, y la puerta fue cerrada, me dijo Mandela, me vine a escribir sobre Mandela, investigar y mirar qué pasó, porque ya yo había predicado sobre eso hace como 1 año o 2 años. Y me dice, Señor, y cerraré bocas de león. Entonces, por eso es la palabra. Amén. La puerta se abre sola. Mandela de pronto dijo, aquí quedaré, pero él mientras estuvo preso, estudió, se preparó. Y lo mismo hizo los siervos de Dios que estuvieron, se preparaban para ir a la victoria. No sabiendo lo que Dios iba a hacer. Él de pronto en su vida pensó, aquí moriré. Pero dice que Dios, cuando tiene un propósito, no muere en la cárcel. Ese propósito es un botín. Tu proceso es un botín de Dios. Y el enemigo necesita que se quede preso. Necesita anclarte al pasado, necesita anclarte y decir tú no vas a poder, pero tu propósito es el que te va a hacer brillar. Todo tu proceso es un propósito de Dios. El campo que Dios te da, ese hombre preparado en la cárcel, ese propósito de Dios ahí en lo oculto, un día salió y comenzaron a cambiar las leyes de la nación. Y en vez de remarse sangre, odio, y como lo tú estás hablando también por mi nación, porque ahora las naciones están hablando sobre el odio.
No estoy hablando de zapatos y todo eso, porque lo que te estoy hablando es espiritual. Pero esa nación decidió salir de la sangre, salir del oprobio, salir de la venganza, salir de la muerte. Hermano, te voy a contar una cosa, que muchos ingenieros colombianos en ese proceso de restauración se fueron a hacer carreteras en Sudáfrica. Entonces, el cambio del corazón y de la mente, el perdón, hace que se transforme una ciudad. Y ese decreto de Dios que dio libertad a un hombre fue para que enseñara que la raíz del odio no era buena. Y con ese proceso se comenzó a gestar el cambio de nación. Pero cuando Cristo llega a tu vida y a tu corazón, el cambio debe llegar a tu corazón, a tu mente, a tu ser. Tú no puedes aborrecer a nadie, porque esta nación aborrecía y la sangre estaba regada por todas partes. Amén. Decretos de muerte. Pero cuando tú no te dejas usar por el enemigo, puedes declaramos vida. Amén. El mismo Dios nuestro se encargará de las circunstancias y situaciones, de mostrar quiénes son los opositores de tu alma, y Dios se encargará de ellos. Pero el adversario no puede contra el propósito de Dios cuando tú has creído en Dios. Amén. Amén. Nelson Mandela fue una libertad que cambió la nación. Entonces, en vez de general, me tuvieron preso, se restauraron nuevas leyes porque había un presidente dispuesto, había un sacerdocio dispuesto, había gente dispuesta. Pero no viene solamente de un lado. A veces la gente cree o aquí estamos acostumbrados que debe venir solamente de un lado el perdón. Dice que el amor de Dios es recíproco, eso significa Israel. Y la bandera de Israel, amor recíproco. Y cuando el amor es recíproco, cambia los corazones. Pero hay que tener un deseo de cambiar y ser transformados. Amén. Y cuando miré esto, me di cuenta que Dios derriba barreras y que abre puertas solitas. No importa los cepos, no importa las cadenas, no importa los guardias, no importa lo que pongan, el propósito de Dios no puede ser detenido. Porque se cumple el propósito de Dios. Dios, hermano, como dice el Salmo 2, el plan de Dios no puede ser burlado. Y que ese propósito siempre se cumplirá. Jesucristo, que padeció y venció para darnos libertad, es la puerta que libera a los cautivos y nos conduce a la plenitud del conocimiento del Padre. Él es el primogénito de la iglesia. A Él es el que tiene que seguir a tu ejemplo. Pablo dijo, yo sigo a Cristo. ¿A quién sigues tú? ¿Tú lees la Biblia o estás siguiendo la Escritura? Porque los judíos tienen que esperar la tribulación si hay salvación. Si no se acogen ahora a esa promesa de transformar, de recibir a Cristo en su corazón, van a tribulación. Y los que no reciben y tienen el espíritu de incredulidad, esperarán la tribulación. Pero tú y yo seremos llevados a las nubes con Cristo Jesús. Amén. Pero aquí vamos a disfrutar, hermanos, porque esta tierra de Cristo la ganó. Amén. Disfrutar del disfrute en la comunión con Dios, mostrando su gloria. Amén. El Señor liberta a los cautivos y nos conduce a plenitud del conocimiento del Padre. Él es el primogénito de la iglesia, el libertador que trae unidad, reconciliación y salvación. Por eso, aunque tiene que ser de dos personas, pero si la otra no, tú simplemente deja las cosas en manos de Dios, pero que tu corazón sane. El perdón es la mayor bendición que tienes en tu corazón. No ser como los otros, porque hay personas como esta persona que te expuse, son derramadoras de sangre. Entonces hay que ubicarnos en qué lugar estamos. O son cuervos o somos del Espíritu Santo. Yo me meto de somos Espíritu Santo. ¿Vale? Que nos dejamos guiar de Dios. Que aunque esto tenemos que vencer, que tenemos que orar por el que nos aborrece. Porque ciertamente el hecho de Daniel estuviera ahí, hoy Daniel, en toda Arabia, bien, se le ama. El testimonio tuyo cuenta. Amén. Amén. Por eso no podemos hacer planes ni poner un nombre. ¿Por qué hicieron ellos eso? Porque había hallado gracia y favor. Cuando alguien tiene la gracia y favor de Dios, aunque tú tengas conocimiento, tengas cargo, aunque sepas, no te metas con el plan de Dios. El plan de Dios en Mandela se cumplió, pero no hubo actitud de cambio.
Y esa es la verdadera libertad. Cuando llega en tu corazón, o llega a una nación, o llega a tu casa. Tiene que haber una verdadera actitud de arrepentimiento, de cambio. Primeramente porque hubo ofensas, se perdonaron. Hay que mirar que Dios tiene un tiempo de expansión de las aguas. Y la iglesia, Jesucristo el ancla, quiere estar allí. Yo le pido al Señor, si yo he apropiado algo, si yo he hecho algo, Señor, que haya ofendido a alguien, que el Señor me perdone. Pero también si alguien tiene un gesto de maldad contra mí, Señor, que te vean a ti, que vean tu rostro, para que conozcan al Dios que yo sirvo. Amén. Entonces la palabra de hoy es, y abrió la puerta, se abrió sola, la puerta se abrió sola del desierto a la conquista. Pero hay una parte que me gusta aquí que al terminar. Del desierto a la conquista, liberación que trasciende. Del desierto a la conquista, Dios levanta libertadores y abre puertas imposibles. La sangre demanda, la injusticia y la división no pueden detener su obra. Cada liberación tiene un propósito: mostrar su gloria, consolidar su nombre y establecer unidad en hogares, barrios y naciones. Tú no puedes ser un gestor por querer cargo o ser visto, de crear enemistades. ¿No quieren ustedes? Tú verás. Pero acuérdate que contra el propósito de Dios no se puede. Creer en los planes de Dios, confiar en su tiempo, su propósito y su poder. Así como Mandela fue liberado para guiar a su pueblo hacia la justicia, y como Pedro fue libertado de guardias, cadenas y puertas cerradas en el capítulo de Hechos 12, cada prueba, cada espera y cada puerta abierta por Dios nos recuerda su fidelidad. Jesucristo es la puerta que nos lleva a la verdadera libertad y a la plenitud del Padre. La gran comisión, Él hizo su misión. La tuya y mía es ser generadores de paz, de restauradores de corazones, de ser una ayuda para ser un hombre mejor del mañana. No es tener la razón, es que Dios tenga la razón y que su consejo se cumpla en nosotros. Amén. Entonces Jesús es la puerta de todo el mundo, tú tienes que llevarlo. Por eso Jesús, lo último que dijo es irte y predicar. Tú y yo tenemos que predicar a Cristo. Y aunque haya personas y haya circunstancias que traten de hacerlo, nosotros somos más fuertes, más poderosos, hacemos bulla, en un soplo se lo quita eso. Así. Hace Dios. El tiempo que me preparó y me derribó a mí, de yo soy buena, yo soy esto. Yo veo hoy, hermanos, yo era buena. Una buena mujer, una buena todo. Pero Dios me quería para Él. Y Él se dice. Y cuando Dios quiere algo para Él, comienza primero a enamorarla. Pero si no somos obedientes, nos va trayendo. Nos va trayendo. Vayamos obedientes a la presencia del Padre. Porque, como dice Habacuc, yo fui llamada, ¿sabes? En el 2018 con esa palabra, cuando el Señor despertó y avivó la obra en mí, con Habacuc. Y es que el Señor aviva la obra a través de medio de los tiempos. Temió por lo que vio. Entonces, no esperemos ver cosas, sino vivamos a Cristo y busquemos esa paz. Yo te invito hoy a recibir al Señor Jesús. Yo te invito hoy a ser parte de un pueblo, no que compite porque tenga la razón, sino ser parte de una iglesia unida. Iglesia unida quiere decir corazones dispuestos para Cristo. Amén. Predicar el nombre de Jesús, tener una relación hermosa y amistad con el Señor, porque Él apaga fuegos, elimina, quita dardos. Él seca ríos para que tú y yo crucemos en secos mares, pero también corta ríos para que tú y yo pasemos. Cualquier cosa que haga pared para el propósito, Él lo quita. Por eso dice que la fe es la que quita las montañas. Cuando la fe se establece en tu corazón, entonces crees que nada es imposible para Dios. Es hermoso, hermano. ¿Está viendo? Alguien que estaba en una cárcel no pensaba nunca. 27 años. Y eso es, dio libertad, preparado para ayudar a unir a una nación. Pero también había corazones dispuestos. Yo espero que tu corazón esté dispuesto a ser parte de esa iglesia del Hecho 2. Yo quiero que hoy recibas que la tierra, el Espíritu Santo
está dispuesto, o sea, si tienes tu corazón dispuesto, quiere que ponerse aquí, pero necesitas sanarte, necesitas limpiarte. La restauración de un corazón es como la restauración de una casa, de una ciudad, de una nación. El odio y la enemistad no nos convienen. Pero, ¿qué podemos hacer? El hombre es joven, pero la misericordia de Dios es infinita. Y hoy aclamamos a su misericordia. A que las personas en nuestra nación, o en la nación donde tú estés, en la nación donde están mis hijos, la nación donde esté el propósito de Dios también para esta casa, y las naciones que el Señor me ha regalado, porque las que he pisado me las ha entregado, yo hago un reclamo. Amén, porque Él me las entregó. En nombre de Jesús. Y son las tierras que Dios me ha prometido. Pero las que vienen también son tierras prometidas, no para decir que son mías, me las entregó para Cristo. Amén. Todo lo que Dios ha derribado en esas naciones es para que la iglesia haga expansión de las aguas, lleven a las personas a las aguas, reciban al Señor, prediquen el Evangelio, se muevan. Pero es un tiempo de disfrute para esta casa, y yo le creo al Señor. Así que esa paz, esa cobertura del Señor te llene con su amor. Que Dios te bendiga, hija María José, que me ha ayudado aquí bastante. Dios te bendiga por estar adecuado, todo, multiplique, te conceda las peticiones de tu corazón, y que el consejo de Dios se cumpla en tu vida, en el nombre de Jesús, y en mi casa, con mi familia. Entonces, hoy lo único que te puedo decir es que los sátrapas estaban bien, simplemente que querían algo que no les pertenecía a Dios. Babilonia y todos esos reinos fueron creados por Dios. Todo está escrito antes del porvenir y antes del devenir. Así que hoy yo te invito a recibir al Señor Jesús. Hoy yo te invito a que seas parte de ese ejército que se prepara, que cree y que se prepare y le diga a alguien, ¿sabes una cosa? Jesús cambió mi historia. Yo tenía todo, vacíos, tenía todo, pero cuando Él llegó, yo entendí el valor de la vida. Entendí el valor mío para ser para Dios, por Él y para Él. Entendí cuán valioso es el don de Dios en mi vida y que Él hizo de mí un manantial para dar de beber a otros, como hizo Jesús con la samaritana. Yo quiero mostrar tu gloria, Señor, que tu gloria se derrame sobre mí, que tu gloria llene mi casa, mi familia, mi vecindario, mi ciudad y la nación donde yo estoy. Bendigo a Colombia porque aquí estoy en Colombia. Bendigo a Bucaramanga porque hoy estoy en Bucaramanga. Dios lo mueve a uno en este tiempo en que el Señor me ha tenido en preparación. Yo doy gracias al Señor por las cosas nuevas que tiene para esta casa, ese florecer hermoso. La gran comisión de Jesús es Marcos 16, 15, 20. El uno, si te das cuenta, todos salieron, dieron testimonio del Dios viviente. Y te doy un caso de evidencia de bandera, es para que veas que Dios puede transformar corazones, pero también Dios puede hacer a través de una persona con un corazón dispuesto, cambiar un territorio, pero hay que tener el corazón dispuesto. Así que hoy yo te invito a recibir al Señor Jesús. Hoy yo te invito a que Él pueda cambiar tu historia. Que no sé que puede ser un empresario, porque es solo que el Señor más me ha mostrado, que saben que hay más, que el Dios que te dé la creatividad, que busque de Él verdaderamente, y que todo tu tiempo, así como Daniel, que era un gran, que era el primero después del rey, él lo puso primero, y él atendía sus oficios, pero no dejaba de mostrar la gloria de Dios donde Dios lo puso. Así que Dios te bendiga, que el propósito tuyo se cumpla conforme a la voluntad de Dios en tu búsqueda, en tu comunión con la búsqueda, y que esta casa y esta iglesia te está diciendo que sin Cristo nada somos, y que la única puerta, así tú escuchas hablar hombre, lo demás son palabrerías necias, pero escucha la Biblia, ten una relación, lee que el único Dios que salve es nuestro Dios Padre nuestro, y lo hace por medio de la autoridad delegada a nuestro Señor Jesucristo, que la ganó porque cumplió su misión, y nos delegó a nosotros para que cumplamos nuestra misión. En el amor de Cristo predicar su palabra. Somos medicinas para naciones, somos árboles de bendiciones para todo el que pase por nuestro camino, y que nuestra casa es bendita porque nuestro territorio es bendito, somos hijos del bendito Santo y Rey. Así que la palabra que el Señor nos da hoy es
La gran comisión, que es Marcos 16, 15, 20, hay un propósito que se cumpla en el Señor en ti. Y Jesús le dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Después de hablar con ellos, el Señor fue recibido en los cielos y se fueron a predicar la palabra con autoridad y poder. Siguieron la obra. Ellos ahí no sabían, pero Dios en el camino estaba con ellos, en cada circunstancia, en cada movimiento. Por eso, Dios, tenemos un manto de reino. Hoy declaramos sobre la iglesia de Cristo que la falda de los cielos está sobre su iglesia y que está sobre cada pastor y sobre cada ministerio que el Señor ha llamado a llevar su palabra. Aquellas familias que han confesado su fe y que no se han detenido ni se han quedado en el camino porque han temido la maldad del hombre, sino que han sido luz y han sostenido su fe. Amén. Ellos se fueron a predicar la palabra con autoridad y con poder. Así cumple el mandato divino. La obra de Cristo es imparable y su propósito se extiende hasta los confines de la tierra. Que Dios te bendiga y que esta palabra, espero, te haya llenado y te haya servido, porque Dios guarda de sus pastores que nos sostienen. ¿Tú y yo no? Nosotros avanzamos, pero el que nos da la fuerza es Él. El que nos ayuda es la fortaleza nuestra, nuestra habilidad de ser. Él es nuestro todo. Daniel mostró en el capítulo 10 que tuvo una debilidad, pero dice Daniel en el capítulo 7, 10, disculpa, para cerrar la palabra que el Señor me dio y la sellamos. Y dice que estando en el tiempo de Ciro, Daniel tuvo un encuentro. Amén. Y la palabra que dijo. Y una mano, versículo 10. Capítulo 10, versículo 10. Y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque del primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras yo he venido. Había oposición, todo, pero pasó. Y si algo te puedo decir, que el cielo sí sufre violencia. Ellos pelean, los ángeles, por ti, por mí, para que nos demos la gloria a Dios a su defensa a nosotros. Dios asignó ángeles a su iglesia. Y ellos contienden para que dé una respuesta a la palabra y nos fortalezca. Yo creo que, Señor Jesús, en tu palabra. Yo creo, Señor, en tu protección divina, como dice Salmo 34. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienden. Declara en Cristo Jesús que Cristo viene pronto. No temas, predica la palabra. Amén. Amén. El que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. Por su maldad serán lanzados el impío, mas el justo en su muerte tiene esperanza. El corazón del prudente reposa la sabiduría, pero no es como el de los necios. La justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. La benevolencia de reyes para con el servidor entendido, mas su enojo contra el que lo avergüenza. Damos gracias, Señor, por tu palabra. Bendecimos este tiempo, esta palabra que me regalaste hoy. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Proverbios 16. Nada está en suerte, hermano, como finaliza el Salmo 16. La suerte, versículo 33. La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Así que hoy pongamos nuestro corazón a entender los consejos de Dios, a conocerle, a buscarle. Y aunque no entendamos, vamos mirando a cada paso de fe lo que Él quiere con nosotros. Por ahora yo solamente te llamo a que tome la decisión de creer en el Señor Jesús, de arrepentirnos de nuestras obras y pedirle al Señor que nos declare una victoria de su amor. Que hoy que un corazón y un alma contrita y humillada desama al Señor. Y que no importando las circunstancias que has vivido, Daniel no dio el reino ni los ataques que le hicieron. Solamente fueron un empujón para llevarlo más arriba, a subir peldaños. Y eso es lo que tú estás llevando. En nuestra fe demostraremos a los demás que nuestro Redentor vive y que del polvo nos levantaré. Que yo veré y estoy viendo la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Amén. Espera en el Señor y pon tu confianza en el Señor.
porque no es en vano. Porque la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Así que hoy, creen en el Señor Jesucristo. Esta palabra es porque predicamos. Daniel evangelizó todos los hombres de Dios y te das cuenta, todos los que regresaron aún estando en cargos altos del reino, como Esdras, Nehemías, Zorobabel. Amén, que te lo puedes buscarlo ahí en el linaje de Jesucristo, en Mateo. Te das cuenta que todo lo que tú hagas en el Señor, hay un libro que escribe de ti y de mí. Amén. Así que hoy, que esa lluvia descienda y que Cristo Jesús sea guardado en nuestra alma. En la alegría del rostro del Rey está la vida, y su benevolencia es como nube de lluvia tardía. Le damos gracias, Señor, en este momento. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Es una prédica de amor. Es una prédica porque debemos amarnos los unos a los otros. Pero el amor en el Señor es recíproco. Amén. Que Dios te bendiga, que el Señor te guarde y que aprendamos a tener un corazón y un espíritu en paz y la verdad. Dice que se abrazan. La verdad, la paz, la sabiduría se abrazan en ese encuentro de amor. Y Cristo es nuestra paz. Que Dios te bendiga. Cree al Señor y seas hallado siempre en el libro. Que Dios te bendiga. Hay tiempo de bendición y bendigo la iglesia de Jesucristo del Ángel. Bendigo mi casa, mi familia, mi descendencia y mis generaciones. Y bendigo este nuevo tiempo de uso de una palabra de Cristo para las naciones. Que Dios te bendiga.